Están confirmadas las fechas de pago del aguinaldo para jubilados y pensionados nacionales. Está confirmado, ya están publicadas las respectivas resoluciones. ¿Y qué es lo que dice esta medida? Que el aguinaldo se va a pagar a partir de... Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video que va a sacudir los cimientos de tu planificación previsional. El panorama para jubilados y pensionados está cambiando de manera acelerada y las próximas semanas serán clave. Si estás cerca de jubilarte o ya sos beneficiario, tenés que quedarte hasta el final, porque vamos a desentrañar los puntos más sensibles de la potencial reforma previsional y las novedades inmediatas que impactan directamente en tu bolsillo. ¿El retiro se aleja cada vez más? Analizaremos en detalle el borrador que propone aumentar gradualmente la edad jubilatoria, equiparando primero a las mujeres con los hombres y luego, posiblemente, elevando la edad mínima de retiro para todos, quizás hasta los 70 años. Te explicaremos cómo se implementaría este cambio progresivo. Además, te contamos qué sucederá con los regímenes especiales, diferenciales e insalubres, y si las cajas profesionales van a subsistir. Pero eso no es todo. ¿Necesitas 30 años de aportes? La respuesta está por cambiar por completo. Descubrí cómo la nueva prestación proporcional podría modificar la forma en que se calcula tu haber y por qué es fundamental que empieces a chequear todos tus registros ahora mismo. ¿Pensión por viudez se acaba? Este es un tema sensible que generó mucha confusión. Te confirmamos si la pensión por fallecimiento seguirá siendo vitalicia, y bajo qué estrictas condiciones es compatible cobrarla junto a una jubilación ordinaria, y cuando es totalmente incompatible con otro tipo de pensiones asistenciales como la PUAM. Aumentos y dinero en la caja. Tenemos los porcentajes confirmados para el aumento de los jubilados docentes. Además, te revelamos las fechas exactas de pago del aguinaldo y del bono de 70.000 pesos, y cuál es el tope de ingresos para poder cobrarlo. El futuro previsional está lleno de interrogantes y en este video te daremos las claves para entender qué derechos se mantienen y cuáles están en riesgo de modificación. Así que no te pierdas ni un minuto de esta información crucial. Déjanos un me gusta para que este video llegue a más jubilados, suscríbete al canal para mantenerte siempre informado, y comenta acá abajo la palabra ANSES como muestra de apoyo a todos los jubilados y pensionados que siguen luchando por el aumento que tanto merecen y necesitan. Empecemos. Están confirmadas las fechas de pago del aguinaldo para jubilados y pensionados nacionales. Está confirmado, ya están publicadas las respectivas resoluciones. ¿Y qué es lo que dice esta medida? Que el aguinaldo se va a pagar a partir del 9 de diciembre junto con el haber mensual de diciembre, y aquellos que tengan haberes mínimos también en las mismas fechas se acreditará el bono de 70.000 pesos. Te cuento y te lo doy en detalle, ya lo estoy leyendo. Se confirma a través de esta última noticia que pensiones no contributivas y PUAN cobrarán el aguinaldo entre el 9 y el 12 de diciembre, junto con el mensual diciembre y el bono de 70.000 pesos. Todos aquellos con haberes contributivos cuyos ingresos no superen los 340.870 pesos cobrarán el aguinaldo junto con el haber mensual entre el 9 y el 16 de diciembre, y aquellos cuyos haberes superan el haber mínimo vigente en el mes de diciembre cobrarán entre el 17 y el 23 de diciembre. Se paga entonces, está confirmado, lo estamos confirmando aquí en A24, se paga el aguinaldo junto con el mensual diciembre y el bono a partir del 9 de diciembre y se termina de pagar a todos los jubilados y pensionados antes de la Navidad. Recuerden que el mensual diciembre viene con una actualización del 2,34% para todas las escalas de jubilaciones y pensiones, que viene con el cobro ya confirmado, porque te lo acabamos de confirmar, con el cobro de la segunda y última cuota del aguinaldo, y aquellos cuyos ingresos no superen los haberes mínimos cobrarán el bono de 70.000 pesos.
Otra cuestión que te confirmo, muy importante, ya también está establecido el tope para cobrar el bono de 70.000 pesos, que en el mes de diciembre será de 410.870 pesos. Tope para cobrar el bono de 70.000 pesos en el mes de diciembre, te reitero, 410.870 pesos, y el pago del aguinaldo está confirmado. Y es muy importante esta información porque hasta hace unas horas había trascendido, había corrido una información que decía que todos los jubilados y pensionados nacionales iban a cobrar el aguinaldo en una sola fecha, 15 de diciembre. Esto no es así, nosotros lo desestimamos y le confirmamos la información correcta. Se paga junto con el mensual diciembre, el aguinaldo se paga con el mensual diciembre entre el 9 y el 23 de diciembre. Te contaba hace unos momentos, antes de entrar la última noticia, que no desaparecen las pensiones por viudez. En todo caso, se establecen compatibilidades o no. La pensión por viudez sigue estando vigente, la podés cobrar junto con tu jubilación ordinaria, pero no la podés cobrar si venís percibiendo alguna pensión de carácter asistencial. Ahora, ustedes dirán y estarán pensando, claro, pero estás diciendo que alguna simultaneidad es arbitraria, no es compatible, y sin embargo en la Argentina hay beneficios de pensiones de carácter no contributivo que se pueden cobrar en simultáneo, que se cobra sin tope alguno, y que inclusive, si bien está establecido que todo lo asistencial requiere residir en la Argentina, porque si te vas del país se pierde, hay pensiones, asignaciones vitalicias que podés vivir en cualquier lugar del mundo. Yo sé que vos estás pensando todo esto, me lo estás escribiendo a través de las redes sociales y te digo que es cierto. Todo esto que vos ves como algo que es desigual está establecido en la ley 24.018, que es la que alcanza a expresidentes de la Nación y ex vicepresidentes de la Nación, donde es cierto que no hay tope para cobrar, donde es cierto que sí puede existir la simultaneidad, por lo menos hasta hace muy poco, y se puede residir en cualquier lugar del mundo. Es una ley especial que seguramente, creo yo, se tiene que rever, ayornándose a los nuevos tiempos, y es uno de los desafíos que le queda al nuevo Congreso. Recordemos que en estos días están jurando los nuevos legisladores, un nuevo Congreso donde le espera el desafío importante de rever la 24.018, esta ley especial que alcanza a expresidentes y a ex vicepresidentes de la Nación. Y es un nuevo Congreso que tiene que hacer mucho en materia de seguridad social. Hay que terminar con ciertas desigualdades en la Argentina en materia previsional para que tanto jubilados como trabajadores sientan que tienen un sistema previsional justo y que en la Argentina no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Así no debe ser. Y así damos comienzo a la continuidad informativa de Vivo el Sábado. Clara Salguero sucediendo a Eduardo Bataglia en esta continuidad hasta las 2 de la tarde por A24 con toda la información, la más importante, nacional e internacional, y todos los temas que te interesan, que tienen que ver con tu bolsillo, que tienen que ver con tu salario, que tienen que ver con la jubilación, lo encontrás hasta las 2 de la tarde. ¿De qué tenemos que hablar? Lo primero, lo importante, recién intercambiábamos información con Edu Bataglia, yo le decía que había muchas consultas acerca de las pensiones, la desaparición de la pensión por viudez. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuáles son las preguntas que estuvieron haciendo con respecto a este tema? Si desaparecía la pensión por viudez, si es cierto que ya no se puede cobrar una pensión con viudez cuando se está jubilado, y cuál será el futuro de las pensiones en la Argentina. Todos estos temas que preguntan, vamos a contestártelos, vamos a explicarlo, vamos a analizarlo en los próximos minutos. Antes que nada, te digo, a vos que estuviste muy preocupado con todo este tema de las pensiones, que hubo información
confusa, que hubo información errónea, que no se puede opinar o hablar cuando no se sabe de un tema porque se genera mucha incertidumbre y muchas dudas. Es verdad que el pago o el otorgamiento de una pensión por viudez depende de muchos factores. Te nombro dos. Uno tiene que ver con los ingresos que venís cobrando al momento de que se te dé una situación de pensión por viudez, y además, si en tu historia de vida vos tenés algún componente de ingreso que tiene que ver con lo asistencial, que tiene que ver con lo no contributivo. Por eso, para responder esta pregunta que está saliendo en pantalla, que la han hecho miles de personas, tanto hombres como mujeres, nosotros preparamos los sí y los no de esta situación, porque se dan distintos contextos donde hay datos claves que tenés que saber si llega el momento de la posibilidad del acceso de una pensión por viudez. Si lo podemos ver, vamos a decirte antes que nada los sí. ¿En qué caso se puede cobrar, se puede percibir una pensión por viudez? El sí es concreto. En el caso, chicos, pueden bajar un poquito la voz, en el caso de pensión por viudez, mirá, en el caso de pensión por viudez podés cobrarla junto con una jubilación ordinaria más pensión por viudez. ¿Esto qué significa? Dos beneficios que se suman, que tienen atrás una historia laboral. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tiene un tope. La suma de la jubilación ordinaria con la pensión por viudez, que todo es contributivo y todo surge a raíz de una historia laboral detrás, no podés cobrar, y te lo estamos contando con monto a valor diciembre, que ya es la semana que viene, mes de diciembre, a un valor que no exceda, que no pase los 2.293.796 pesos mensuales. Te reitero, podés tener acceso, podés pedir la pensión por viudez si cobrás una jubilación ordinaria, son compatibles y perfectamente podés percibir las dos juntas siempre y cuando en la suma de las dos el total no exceda el monto que estás viendo en pantalla, 2.293.796 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Sigamos con la placa anterior. ¿Qué pasa si excedes estos 2.293.796 pesos? ¿Te quedás con eso? ¿Te resignás a eso? No. Demandás en forma judicial, hay que hacer un juicio para levantar el tope, esperar los años que demora un juicio, pueden ser 2, pueden ser 3 años o quizá más, y terminás cobrando arriba del tope. Entonces, sí, jubilación ordinaria más pensión por viudez. Sí, pensión por viudez más jubilación ordinaria. El no. ¿Cuándo no podés acceder a la pensión por viudez? Yo no sería tan categórica. Diría, se puede cobrar una pensión por viudez cobrando una pensión universal para el adulto mayor o una pensión no contributiva, como puede ser una pensión por vejez, una pensión de 7 o más hijos o una pensión por discapacidad. No. Y es acá donde se entiende perfectamente bien cuando dos pensiones no funcionan juntas. No se puede cobrar una pensión de carácter asistencial, como es la PUAN y como son las pensiones no contributivas, con una pensión por viudez. La pensión por viudez tiene un monto más alto que lo que tiene la PUAN y la pensión no contributiva. ¿Por qué razón? Porque la PUAN equivale al 80% del haber mínimo vigente, del haber contributivo mínimo vigente, y las pensiones no contributivas 70% del haber mínimo vigente. ¿Qué se hace en estos casos? No se desarticula la pensión por viudez, se da la posibilidad de optar. Si vos venís cobrando una PUAN, venís cobrando una pensión no contributiva y tenés derecho a pedir una pensión por viudez porque falleció tu cónyuge, que era un trabajador en actividad o una trabajadora en actividad o jubilado o jubilada, podés optar. Por supuesto, ¿qué gana en esta opción? La pensión por viudez,
que es más alta que las pensiones asistenciales. Pero ¿qué es lo que pasa puntualmente? Comenzás a cobrar la pensión por viudez, pero se te desarticula el cobro de la PUAN y de la pensión no contributiva. Entonces, pueden convivir dos beneficios con historias contributivas. No pueden convivir, son incompatibles dos beneficios que uno es contributivo y el otro es asistencial. ¿Y por qué no pueden convivir? Porque justamente la pensión universal para el adulto mayor y las pensiones no contributivas se basan en vulnerabilidad económica. Se accede teniendo vulnerabilidad económica. Se entiende que cuando adquirís derecho a la pensión por viudez ya vas a tener un ingreso mayor, entonces se desarticula lo de carácter asistencial. Te dije esto, es muy importante, tenés que recordar, lo asistencial no convive con lo contributivo, en la ley previsional esto es incompatible, lo contributivo puede vivir con otro, puede convivir con otro beneficio contributivo, pero siempre teniendo en cuenta que la ley previsional general establece un tope de ingresos que en diciembre es de 2.293.000 pesos. ¿Hay derecho a reclamar si te corresponde más del tope? Sí, lo podés reclamar, pero tenés que esperar los tiempos administrativos y judiciales de la resolución. Ahora, está entrando una última noticia y seguimos ahora con este tema. Lo decía Ceci, ¿no? Juraron 23 de 24, un tercio del Senado, la nueva composición de la Cámara Alta. Falta que asuman también los nuevos diputados nacionales. Y en agenda, el borrador prácticamente confirmado del Consejo de Mayo, que tuvo su penúltima reunión. Falta definirse ahora un encuentro más entre los representantes del Consejo. Hay varios tópicos, 8 puntos. Se habla de modernización laboral, de cambios en el empleo, pero ¿qué sucede con una potencial reforma previsional? Florencia Marcarián está con nosotros siempre, es un clásico, ¿no? ¿Viene todos los sábados ella? ¿Todos los fines de semana casi? Seguido. ¿Viene seguido? La gente la espera, La queremos. Marcarián. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, un placer como siempre. Seguido, y es lindo venir acá. Pero no está Robertini, estoy yo. Perdón. Está bien. Es lo que hay. No había otro, perdón, Flor. Bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Hay reforma previsional o no? Hay reforma previsional, hay novedades. Muchas de las cosas que se venían diciendo están en este proyecto de la reforma. ¿Qué es lo que se espera? Primero, para dejar a todos los que ya están jubilados y pensionados tranquilos. Eso no se va a tocar, los derechos adquiridos no se tocan para nada. ¿Quiénes tienen que estar atentos? Todos aquellos que todavía no llegaron a la edad jubilatoria. ¿Qué se espera? La primera reforma, y una de las más importantes, va a ser con respecto a estos regímenes especiales, diferenciales, insalubres, que es lo que se busca revisarlos y ver cuáles se van a quedar y cuáles no, cuáles entran. Zona austral, que es para aquellos que están en la zona de la Patagonia, que reciben un 40% más de jubilación o pensión. Aquellos que tienen cajas profesionales, abogados, ingenieros, escribanos, contadores, y también las cajas provinciales, que es lo que se espera, esas 13 provincias que no transfirieron las cajas a Nación, se vayan incorporando. Bueno, ahí tenemos un punto, las cajas provinciales es un tema sensible con respecto a la negociación con los gobernadores, que ya se empezaron a acercar luego de la contundente victoria del oficialismo de medio término, ¿no? Quizás cambió el tono de la negociación y terminen cediendo estas cajas provinciales. Seguramente ya hubo un acuerdo con Córdoba, no se había llegado al acuerdo con Chubut porque la deuda era mucho mayor, pero se entiende que hay negociaciones y hay una idea de conciliar más allá de que se vienen las auditorías en las provincias, ¿no? Para chequear que todo esté bien. Otra de las reformas, y ahí es lo que más le va a interesar seguramente a la gente, el tema de la edad jubilatoria. Hay 2 puntos acá. Para las mujeres, equiparar la edad jubilatoria, llevarla a 65 años de edad. Tranquilos también todos, porque no es que de la noche a la mañana van a jubilarse con 65 años, sino que cada 6 meses, cada año, durante 10 años, se va a aumentar en 6 meses. Es progresivo el cambio. Es progresivo. Por ejemplo, Ceci, imaginemos hipotética, no te quiero decir que tenés 59. Imaginemos que Ceci tiene 59 años y está próxima, tiene los años de aporte. Te quiero preguntar sobre todo también el piso de aportes mínimo. ¿Qué sucede si Ceci tiene 59 y se tiene que jubilar el año que viene? ¿Tiene que trabajar 6 años más? Si se aprueba el año que viene, ya serían 60 años y medio. Hay que esperar esos 60 años y medio. Si se aprueba 2026, que es lo que se espera, ya para el 2027, 61 años y así hasta llegar a los 65.
Y después, sí, un aumento también progresivo conforme a esto de el aumento de la expectativa de vida. ¿Cómo va a ser? Por cada año que vaya pasando se va a aumentar un mes, así hasta llegar a la edad mínima que se vaya a fijar. Se espera que primero los 65, posiblemente después lo eleven a los 70. O sea, primero las mujeres se van a igualar con los hombres y después van a subir todos. Exacto. La idea de que las mujeres se jubilaran a los 60 y los hombres a los 65 tenía que ver también con el rol que cumplían en su momento, Claro. que no estaban en empleos formales, bueno, que es algo a lo que también se apunta, ¿no? Que las mujeres puedan estar registradas y que haya igualdad en la parte laboral. Y con eso, equipararla. Y después, sí, aumentarla a 70. Pero tenía que ver, tengo entendido, pero estaría bueno que lo esclarezcas, tenía que ver esa diferencia en las edades para jubilarse entre hombres y mujeres con el cuidado en la casa, como para Exacto. devolverles a las mujeres ese tiempo de cuidados domésticos. Exacto, y algo que sigue estando es el reconocimiento por tareas de cuidado, que por cada hijo que hayan tenido se les reconoce un año de aporte. Si fueron adoptados o tienen alguna discapacidad, 2 años de aportes, y si cobraron asignación universal por hijo, 3 años de aportes por cada hijo. Y esto es una manera también de reconocer ese trabajo no remunerado y, por supuesto, no registrado en ningún lado. Título, años de aporte. Polémica, ¿no? También. Años de aporte. Clarísimo, Muchos cambios. que va a intentar unificar el criterio 65 para hombres y mujeres, universalizar ese ingreso a ser un jubilado en la Argentina. ¿Qué sucede con los años de aporte? ¿Se modifican? ¿Hay un nuevo piso? Se modifican. Esto es súper relevante para todos los que nos están escuchando. ¿Qué es lo que va a pasar? No se van a necesitar los 30 años que se exige hoy en día, sino que se va a crear esta prestación proporcional. 2 cuestiones. Cambia la fórmula, ¿no? Va a haber una prestación básica, que el piso va a ser el que hoy es la PUAM, que es el 80% de lo que sería una mínima. Se eliminaría esta jubilación mínima y quedaría esta prestación básica. Y una prestación proporcional a la cantidad de años que uno efectivamente tenga registrados. Muy importante ir chequeando en el organismo previsional que estén. Entonces, no se jubilaría quizás con un importe interesante, pero sí de acuerdo a estos años que haya tenido. ¿Por qué no se dan las moratorias? ¿Por qué no se prorrogan o no se quedan definitivas? Porque el CIPEC, que es el que presentó esta propuesta, hizo los cálculos, y con la reforma previsional o con la moratoria implicaría un 22% de gasto más de lo que implica esta reforma. Y con la reforma hay un ahorro, ¿sí?, del gasto previsional, que es del 10%, que implica un 0,8% del PBI. Es bastante, ¿no? Si uno tiene en cuenta que el 55% del gasto previsional está dado, por ejemplo, por todos estos regímenes especiales. Es bastante. Es un 4,8% del PBI. Se apunta al ahorro. Me gusta decir más que gasto, inversión. Pero es persona, ¿ok? Exacto, porque en realidad Me gusta más la palabra inversión porque Pasa Florencia, es la gente que trabajó. como me parece que hoy el discurso del ahorro del Estado, el ahorro del presupuesto, de tener las cuentas en orden a nivel fiscal, es muy importante. Es algo que ha calado muy hondo y creo que gran parte de la sociedad está de acuerdo con eso. El tema es que, por lo que se ve, cada vez va a costar más jubilarse, porque necesitas más años de trabajo y no todos estamos en condiciones de trabajar igual que como trabajamos a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50. Tener casi 70 años significa también tener en cuenta una serie de cosas. Por ejemplo, el tema de la salud. Si bien a todos nos parece que tenemos mucha vitalidad, somos jóvenes inclusive, tenemos un momento de sabiduría, nos adaptamos, mucha gente trabaja porque no le queda otra a más de 70 años, pero igual hay inconvenientes que hacen que la vida sea mucho más complicada a partir de los 65 años. Y si te cuesta jubilarte y sabes que te faltan 5 años más, es un gran inconveniente. También va a ser un problema para gran parte de esa población que está aún de acuerdo con tener las cuentas en orden. Y teniendo en cuenta también que no es que ya se tomarían los últimos 10 años de relación de dependencia, sino que el cálculo va a estar con los aportes que uno haya efectuado, ¿sí? pasamos el limpio de esto porque hasta ahora el sistema previsional, hoy, uno tiene ese, ingreso, la jubilación, en base a los últimos 10 años de trabajo, Exacto. que uno creería que son los más importantes por el progreso
o el crecimiento profesional, ¿no? Uno sí considera una empresa privada, ¿no? Que va escalando, creciendo, perfeccionando y tiene su mejor puesto y mejor salario. Pero lo que dice Ceci es cierto. ¿Cómo llega un jubilado de 70 años? ¿Y qué tipo de trabajos? ¿No? Porque estamos hablando de una Argentina que va a modernizarse laboralmente, pero hay un crecimiento del empleo también, donde hay más de un 40% de trabajo informal. Es decir, ¿jubilados con qué jubilación se van a terminar? Claro, ¿cuál es la cuenta? ¿Cuál es la cuenta? Los últimos 10 años, claro, ya no van a ser los últimos 10, sino que se van a tener en cuenta todos esos años que uno tenga, porque quitando la exigencia de esos 30, uno podría jubilarse, por ejemplo, con 14, con los que haya tenido, y una prestación básica sí que va a estar asegurada, que es ese valor de la PUAM aproximado, y después crecerá de acorde a lo que uno tenga registrado, que volvemos, ¿no? Con este tema de que es importante ir chequeando, por supuesto que es la reforma laboral, justamente con la idea de que haya más trabajo registrado, y si me permiten una reforma más, y esto sí es importante, tema de las pensiones por fallecimiento. Porque en principio no van a ser ya vitalicias. Hoy una persona queda viudo o viuda y tiene la pensión por el resto de su vida. Ya no más, y para aquellas personas que enviudan jóvenes, va a ser cada vez menor el tiempo que puedan tener esa prestación. Sería, por ejemplo, una persona, 30 años, que queda viuda, 2 años de prestación. Y también se tiene en cuenta que hoy las personas no eligen quizás el modelo tradicional que había antes de matrimonio, de familia, o que viven en casas separadas, o que deciden no compartir el régimen patrimonial. También esto lleva a que las pensiones no sean vitalicias, sean por un tiempo determinado, y también conforme a los aportes que tenía la persona que falleció, no se va a pagar entero, es decir, no se tiene en cuenta la prestación básica y los años que haya trabajado, sino esa prestación proporcional. La idea es que no haya una persona que esté cobrando jubilación y pensión por el resto de su vida, sino una parte, y con eso volver a este tema del ahorro en el PBI. Bien. Bueno, Flor, muchas gracias. Muchos títulos, nos dejó, consultas a Flor, que es la especialista. Nosotros Más que bienvenida. somos mediadores nada más acá. Flor, un placer como siempre. Muchas gracias. Mañana un tema que estamos debiendo atención a los docentes jubilados, atención, porque, bueno, ya se conoció para aquellos que estaban consultando, ¿sabe de cuánto va a ser el aumento para los jubilados docentes? Que ustedes saben, tienen un régimen especial, de modo que su actualización es cada 3 meses y ahora corresponde a la del mes de septiembre. Y para que nos explique de cuánto, cómo y todo eso, lo hemos llamado a Carlos Rojas. Él es secretario legislativo del CEA, que es la Confederación de Educadores Argentinos, y él está muy atento a todo esto, muy informado, y será quien nos va a contar sobre todo esto. ¿Cómo está Carlitos Rojas? Buen día. Buen día, Elisa. Un saludo. Un Bueno, gustazo. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Y por bueno, favor. cuéntenos un poco sobre la actualización de haberes para los docentes jubilados. Va a ser del 7,5% para el trimestre de diciembre, enero y febrero. Es decir, se va a cobrar con los haberes del mes de diciembre y también va a impactar lógicamente en el aguinaldo. Sí, perfecto. Bien, y en cuanto a los universitarios, a los docentes universitarios, que también tienen el mismo régimen, pero con una fórmula distinta, porque ellos varían en función de las variaciones salariales de sus activos, es del 3,8, 3,82%. Así que, bueno, esos son distintos valores, distintos porcentajes, porque, reitero, recordar siempre que es una fórmula particular, como usted lo expresó, es un régimen especial, que se lleva a un índice, que es el 50% de ese índice sale de la recaudación del antes, y el otro 50% de las variaciones salariales de los trabajadores activos. Claro. Así que, bueno, lo que tenemos para informar es que para los docentes, los docentes comunes, los transferidos, es el 7,5, y para los universitarios es el 3,8. Uh-huh. Hay docentes que no están dentro de este tipo de actualizaciones. ¿Cuáles son? Docentes jubilados estoy hablando, ¿no? Supuestamente tienen que ser todos los docentes que
de la provincia, transferidos, o sea, digamos que fueron transferidos. Acuérdense que el régimen previsional de San Luis lo transfirieron hace casi 30 años. El próximo año serán 30 años, hizo la transferencia de la caja. O sea, lo tienen que cobrar absolutamente todos. Lógicamente que lo que varía sí son los importes, las variaciones, porque bueno, según en qué momento se jubiló, cómo se hizo la jubilación en ese momento, es lo que en definitiva termina cobrando el trabajador en esto así. Acuérdense que en el régimen previsional argentino ha tenido tantos vaivenes como la política misma. Por lo tanto, hemos pasado de la privatización a la estatización, éramos provincia, pasamos a nación. Es decir, ha sido tanto el manoseo de los regímenes que, bueno, nos encontramos con esta situación. Supuestamente he leído, no tengo una visión oficial, no he podido acceder, de que aquellos docentes que quedaron, un grupo de docentes, de trabajadores jubilados que quedaron, como entrampados, creo que escucho una palabra poco vulgar, sobre el tema de la FJP, que tenían una jubilación mínima y muy chiquita, que se les habría actualizado, por lo menos cobrarían la mínima, lo mínimo, lo que sería más o menos, sería de 340.000 pesos. Pero realmente sería claro. El tema es que no sé qué cantidad de gente será, porque estamos hablando de gente que supuestamente tiene que estar superando tranquilamente los 80 años, digamos, no sé cuál será la cantidad, Son muy pocos, pero Claro, acuérdense que el tema de la FJP fueron en el año 94 y estuvieron hasta el año 2007, o sea, ya han pasado, desde que se estatizó, han pasado casi 20 años. Claro, son los que habían optado por la... Hace muy poquito la población, digamos, la densidad de trabajadores en esas condiciones. Claro, son los que habían optado por la renta vitalicia. Claro. Que al último momento, bueno, por lo menos que gocen de un derecho que, bueno, que en definitiva, los trabajadores fuimos los estafados. Saber bien que los trabajadores fuimos los estafados, de verdad. No nos jugamos, no nuestra responsabilidad nuestra, que haya pasado que pasado, de que muchos se hicieron muchos descuentos y no se aportaban a la caja. Pero un poco la pelea que hoy, cuando un poco llevándola, escucho los comentarios y las marchas, pero un poco el reclamo de siempre, ¿no? Que todos los aumentos que se anuncian, los gobiernos, ya sean nacionales o provinciales, siempre sean al básico y tengan aporte a la jubilación, a la caja de jubilación y a la obra social, ¿no? Porque el tiempo pasa muy rápido y cuando quisimos tenemos encima el retiro y bueno, y ahí es cuando ahí se nota el tema de la falta de aportes o no. Ahí está. La jubilación. Ahí queda, ¿no? Porque es poquitísimo, ¿no? 3,82% por 3 meses el aumento, por ejemplo, en el caso de los universitarios, claro. Es muy poco. Muy poco porque tiene que a lo largo del año era el más o menos 18%, una cuestión muy. Y siempre el personal universitario, por dedicación, digamos, siempre tuvieron buenos salarios, pero bueno, era coyuntura de la cadería, ¿no? Qué bárbaro. Carlitos Rojas, muchísimas gracias por la información. Elisa, muchísimas gracias. Que tenga buena jornada. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Muy